Muy buenos días. Me pueden escuchar, ¿verdad? Buenos días, licenciado, si se le escucha. Bien, entonces continuaremos. A ver. Bueno, de su práctica no se olviden realizar, ¿no? Esos tres ejercicios. Y a ver, vamos a ver un poco cómo está quedando nuestro avance. Empezaremos aquí. Lo que hasta ahora hemos hecho. ¿Dónde estamos? Haremos otra vez esto. Hemos hecho algo así, ¿no? Hemos puesto un principal y unas clases secundarias donde resolvemos los ejercicios. Le llamaremos aquí el principal, ¿no? Eh, Le hemos puesto, ¿no? Ejercicio uno, ejercicio 2, ejercicio 3 y este podía conectarse aquí, este también y este también. Y para que funcione este nuestro ejercicio hemos hecho un pequeño menú donde estaba la opción uno, la opción 2, la opción 3, la opción 4 y que introduzca un número, ¿no? Hasta ahí es lo que hemos hecho. Ahora lo que vamos a cambiar un poco nuestros ejercicios es este menú. Todo este menú que lo hemos hecho en este principal, vamos a cambiar un poco ese formato, porque este formato no es muy agradable, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar un poco este esquemita y lo vamos a cambiar. Aquí lo voy a colocar. Nos vamos a crear otras clases, pero ya van a ser gráficos. ¿Y a qué equivale eso? Por ejemplo, para el ejercicio uno que era, no sé, calcular el radio, ¿no? Tenía que entrar en este menú y dentro del menú tenía que introducir el número, me mostraba el resultado, todo eso, ¿no? Entonces, eso vamos a cambiar un poco. Vamos a quitar este formato del menú y la forma de resolver también vamos a cambiar un poco, ¿no? Entonces, esta clase que hemos hecho para que resuelva los ejercicios, de repente podría quedarse intacto. Lo que vamos a ir mejorando ahora es, por ejemplo, hacer su parte gráfica de esto, hacerlo más interactivo. Entonces, por ejemplo, tener, bueno, aquí estos serían las clases, ¿no? Estos ya van a ser ventanas. Le pondremos aquí ventana uno, por ejemplo, este que sea la ventana 2, este que sea la ventana 3. ¿No? Entonces, que ya sean ventanas y desde donde podemos hacer una forma gráfica. Por ejemplo, este era una clase y era para el área, por ejemplo, ¿no?
hacía ese ejercicio y para poder ejecutar esto ingresaba desde el menú y ejecutaba, ¿no? Resolvía y me devolvía el resultado. Entonces ahora haremos diferente. En esta ventana, bueno, sigue siendo otra clase también, pero esta es una clase gráfica. La diferencia va a estar que aquí puedo dibujar. Por ejemplo, puedo colocar aquí un botón. Puedo colocar un botón, puedo colocar una caja de texto y un mensaje por aquí, puedo colocar todo eso, ¿no? Y para este caso, ¿no? De repente aquí le digo introducir, bueno, a ver, borraremos para que quede bien. Lo que podría colocar es calcular el área y que diga aquí un mensaje, introducir radio y dejarle un espacio, una cajita de texto para que pueda introducir. Y aquí le podemos colocar un botón que diga calcular y aquí que me salga el resultado, ¿no? Entonces aquí introduce un número, no sé, un 3 por ejemplo, y aquí me hace el cálculo. De repente un 28 punto y algo, no sé, ¿no? Entonces esto vamos a cambiar, esta forma o esta interfaz. Nuestra primera interfaz era de este tipo, ¿no? Un pequeño menú y con puras líneas de texto, ¿no? Nada gráfico. Entonces esta forma del menú lo cambiaremos así. Utilizaremos su herramienta gráfica y ya podemos empezar a graficar, colocarle botones y todo eso, ¿no? Y lo que podemos hacer, muy similar a este caso, lo que está aquí para hacer los cálculos y todo eso, podríamos hacer que se enlace aquí. Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Para ejecutar el área tenía que conectarme aquí, utilizar sus métodos de repente y tenía el resultado, ¿no? Entonces aquí sigo aplicando lo mismo, ¿no? Puedo ingresar a área, ejecuto y regreso, ¿no? Y me devuelve todo esto. Entonces ambas opciones se puede hacer, ¿no? Entonces eso ya podemos hacer para cada ejercicio. Para cada ejercicio su parte gráfica le podemos crear una nueva clase. Y incluso podríamos crearle una parte gráfica para el principal. Podríamos hacer algo así. Este que se llame o que sea el principal. Y aquí que venga en realidad nuestro menú. Este menú que hemos hecho para escoger cuál voy a resolver, aquí podría colocar. Por ejemplo, uno muy fácil sería colocar botones y que diga ejercicio 1. Otro botón, ejercicio 2 y otro que diga ejercicio 3. Entonces así quedaría, ¿no? Podría tener una clase principal, pero ya de forma gráfica, con botones, ya no en este estilo. El menú principal. Presiona el botón EJ1, el ejercicio 1, y de este botón, lo cambiaremos esto, al presionar el botón, que me muestre esta ventanita, ¿no? Y en esta ventana que calcule el área, y ese cálculo lo va a hacer con esto. Si presiona el ejercicio 2, que muestre esta ventana y que resuelva un cierto ejercicio. Si presiona el 3, que muestre esta ventana y que resuelva esta, ¿no? Entonces eso es lo que podemos cambiar, ¿no? Entonces esta parte de repente se mantiene igual, ¿no? Le agregamos una parte gráfica. La parte del menú también modificamos un poco, ¿no? Entonces lo que ahora vamos a hacer es justamente esta parte de aquí, esta parte gráfica. ¿Cómo vamos a hacer la parte gráfica?
la parte de estas clases ya lo hemos hecho, ¿no? Ya habíamos visto cómo crear todos los métodos, ¿no? Los getters, los setters, el constructor y todas las herramientas esenciales que tenemos para resolver cualquier ejercicio, ¿no? Entonces sobre eso ahora le vamos a agregar alguna ventana gráfica y de repente un menú principal y todo eso, ¿no? Entonces ahora veremos todo esto, cómo vamos a hacer la parte gráfica. Esto se va y entramos aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco del paquete gráfico y vamos a ver cómo vamos a crear esos gráficos, ¿no? Aquí ya les doy algunos pasos que vamos a ir realizando para crear una clase, pero que ya sea gráfico, ¿no? Entonces iremos viendo eso, cómo vamos a hacer estos mismos pasos. Haremos en nuestro programa. Aquí. Algo por aquí. Y ya. Lo que necesitamos es... Bueno, empezaremos con un nuevo proyecto. Haremos un nuevo proyecto. Seguiremos Java Aplicaciones. Un nombre del proyecto. Le pondremos gráficos. Gráficos C. Y en este caso no crearé la clase principal. Lo dejaré así. Simplemente el proyecto. Y finalizamos. Y aquí está ese proyecto. Dice gráficos C. Tiene librerías, tiene los paquetes, todo, ¿no? Lo que siempre hemos hecho. Pero en este caso no tiene ninguna clase, ¿no? Está en blanco. Entonces podría yo crear... Ahí esto que no hemos hecho, ¿no? Entonces aprovecho esto para mostrarles. Puedo crearme primero un paquete, ¿no? Entonces inicialmente solo hemos creado el proyecto, sin clases. Entonces un siguiente paso puede ser crear los paquetes. Creo un paquete y le podemos colocar un nombre, ¿no? Que sea gráficos, por ejemplo. Y ya está, ¿no? Ya está el paquete, se llama gráficos. Y dentro de este paquete recién puedo colocar. Lo que hemos hecho hasta la anterior clase era colocar Java Class, ¿no? Una clase en Java. Ahora lo que vamos a cambiar un poco es colocarle esto, el formulario JFrame Form. Este es el con el que vamos a trabajar ahora, y en realidad este es el que me ayuda a hacer esas ventanas, ¿no? Entonces hay esa pequeña diferencia en estos dos. Con el form puedo utilizar esa interfaz gráfica, con este no tengo esa herramienta, ¿no? Entonces vamos a escoger este JFrame Form. Y igualito, ¿no? Nos dice un nombre para esa clase. Le pondremos, a ver, que sea ventana 1, que se llame. Pertenece al paquete gráfico y todo eso. Y finalizar. Y ya está. Cambia un poco el entorno. A ver, vamos a crear una clase normal, Java Class. Y le pondremos, no sé, ejercicio 1. No, una clase normal en Java, cuando hemos creado, tenía este formato, ¿no?
Esto lo vamos a borrar y tenía ese formato, ¿no? Lo que hemos puesto aquí eran algunos atributos por aquí y aquí algunos métodos y así quedaba, ¿no? Una clase normal. Ahora lo que hemos creado es un formulario, una clase de tipo formulario. Este de aquí, que se llama ventana 1. En este caso ya ya tenemos más herramientas. Entonces iremos viendo algunos componentes que vamos a tener. Por ejemplo, en esta primera o en la ventana central, lo que tenemos es aquí la parte de diseño y la parte del código. Aquí está en la parte de diseño y me muestra esta ventanita de aquí. Puedo cambiar a ventana de código y me muestra el código, ¿no? Hay esa diferencia, ¿no? La clase normal que hemos hecho hasta ahora solo tenía el código. No tengo la parte de ventana, ¿no? Entonces ahí está un poco su diferencia. Este tiene ambos. Puedo hacer su diseño para la ventana de forma gráfica y también puedo hacer el código, ¿no? Y a ver, empezaremos por su código. Estos comentarios también lo podemos borrar. Y a ver, borraremos todos esos comentarios hasta ahí. Es casi muy similar. Sigue teniendo paquete y aquí está el nombre de la clase. La clase se llama ventana 1. No, hasta ahí todo lo que hemos llevado. Pero se ha agregado esta palabrita que dice extends. Eso habíamos visto un poco la anterior clase. Esto hacía referencia a que esta clase ventana 1 va a ser una herencia de esta clase. Mi clase se llama JFrame. Entonces todo lo que tiene JFrame lo voy a poder utilizar aquí. Eso es la característica que tiene las herencias. Entonces todo lo que tenía JFrame, ventana 1 lo va a utilizar. Si tenía algún atributo, tenía algún método, ventana 1 lo va a utilizar. No necesito aquí declarar otra vez, crear otra vez otros métodos, nada, ¿no? Entonces para eso me va a servir este JFrame. Me va a servir que sea herencia esta clase. ¿Qué más tiene esta clase? Aquí hay un público y ventana 1. Entonces esto por el formato sabemos que es su constructor. No, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué más tiene por aquí? Tiene, lo haremos un poco más grande. Tiene un método más. Aquí, el void main, el principal lo llamaremos o el ejecutable. Entonces este formulario me dice que también se puede ejecutar, ¿no? Y ya está su código por defecto, que me ayuda a mostrar su primer código que tiene aquí adentro, ¿no? Que me dice que va a mostrar esta ventana. Entonces eso es todo lo que tiene en un inicio, ¿no? Ahora vamos a utilizar sus herramientas gráficas. Muchos de los códigos que vamos a ir utilizando se van a generar de forma automática. Y justamente aquí tiene eso. Código que se genera. No está un poco oculto, podemos abrir. Y ahí adentro incluso está un poco sombreado, ¿no? Este es el código que de forma automática se va a ir generando. Entonces esa es su herramienta gráfica que nos da el programa. Entonces aquí si es que hacemos algún cambio en esta parte gráfica, esos códigos, o bueno, hacer cualquier cambio aquí va a generar algún código y eso va a estar aquí adentro.
¿no? Entonces, si agregamos botones, si agregamos cajas de texto, todo eso se va a ir agregando aquí. Entonces, ese es lo que tiene en la parte del código. Y a ver, la parte del diseño queda en blanco, ¿no? Aquí es donde vamos a ir diseñando. Y hasta ahí, a ver, veremos qué es lo que sale. Así como está. Haremos ejecutar. Y esta ventana es lo que sale. El programa ya está funcionando y me muestra esta ventana. Y en realidad es esto de aquí. Lo que hay aquí, eso me va a mostrar, eso se está ejecutando. Es esto, ¿no? Entonces ya hay esa pequeña diferencia, ¿no? Ya podemos hacer de forma gráfica y ya podemos dejar de utilizar esta salida de aquí que teníamos, ¿no? Aquí hemos hecho anteriormente nuestro menú y todo eso. Entonces vamos a cambiar eso y ya tener una forma más gráfica. Entonces eso vamos a tener en esta parte central. Podemos hacer su diseño y hacerle el código también. Y en la parte derecha, cuando estamos en el modo de diseño, aquí lo que tenemos son los controles que vamos a poder utilizar en esta ventana. No, hay diferentes controles. Los más comunes que vamos a utilizar son estos de aquí, Swing Controls, estos de aquí. Eso es lo que con lo que vamos a trabajar, ¿no? Tiene otros más por aquí, Swing Menús, para ventanas de diálogo, ¿no? Y tiene otras herramientas más, otros controles más por aquí. Y de estos controles, sus propiedades también. Entonces, esos son los componentes que vamos a tener. Vamos a ir viendo poco a poco algunas diferencias. Por ejemplo, cuando estamos en este modo de diseño, tengo las herramientas y sus propiedades, puedo empezar a diseñar ya de forma gráfica todo esto, ¿no? Aquí colocarle botones y todo eso, modificarle sus propiedades, puedo hacer todo eso, ¿no? Esa es, diremos, la forma más fácil de hacer, de empezar a diseñar un pequeño formulario, de empezar a diseñar una pequeña ventana, de tratar de hacer algo como esto, ¿no? Colocarle un texto o algunos botones, ¿no? Entonces la forma más fácil es utilizar directamente su modo gráfico, utilizar los controles que tiene y modificarle sus propiedades. Pero todo esto también se puede hacer directamente en el código, hacer con puro código. Con puro código empezar a crear un botón, empezar a cambiarle sus propiedades, ¿no? Entonces, por ambos lados se puede hacer, ¿no? En nuestro caso vamos a empezar de la forma fácil. Vamos a empezar a graficarlo directamente desde aquí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esas son las partes que tiene. ¿Qué más me falta aquí? Esto de aquí. Este navegador. En este navegador, en la parte izquierda inferior, me va a mostrar todos los componentes que voy a ir adicionando a este formulario, ¿no? Si voy a agregar un botón, dos botones, aquí me va a salir ese listado de cuántos botones ya tengo en este formulario, qué se llaman y todo eso. ¿Listo? Entonces, esos son sus componentes con los que vamos a ir trabajando. Entonces empezaremos a hacer algunas modificaciones, algunos ejemplos. Iremos en orden. Bueno, esto ya hemos hecho, ¿no?
crear el proyecto, seguimos con Java Aplicaciones, colocamos un nombre, en este caso ya a la ventana o al formulario si quieren, y ya no seleccionamos una clase normal, ¿no? En este caso seleccionamos formularios. ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, al momento de crear le colocamos un nombre al formulario y todo eso, ¿no? Hemos visto un poco esto de los controles. Bueno, repasaremos aquí, ¿no? En esta parte de los controles Swing, lo que les decía, lo que más vamos a utilizar. Por ejemplo, ahí justamente están los botones, hay alguna etiqueta, algunas listas, algunos deslizadores, algunas barras de progreso, algunas tablas. Entonces tenemos varios controles con lo que podemos empezar a diseñar alguna pequeña aplicación. Y justamente esto es lo que vamos a ir viendo. Cómo utilizar el botón, cómo utilizar una caja de texto, el botón de opción o el grupo de botones, y no sé, un área de texto, un cuadro de contraseña, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo utilizar estos controles. Ya con eso podemos empezar a diseñar algún formulario. Por ejemplo, podríamos ya hacer un formulario principal que equivaldría a este, ¿no? O si quieren al formulario menú. Como hemos hecho aquí un menú en el principal, algo así ya podríamos hacer, pero en formulario, ¿no? Con puro botones para el ejercicio 1, el 2 o el 3. Podríamos hacer eso. Y además hacer un formulario secundario, o si quieren un formulario que sea ejercicio 1, donde ingreso, por ejemplo en este caso, ¿no? Ingreso un número, hace el cálculo, pero ya de forma gráfica, ¿no? Entonces iremos viendo esos dos ejemplitos de aquí. Tratar de hacer un formulario principal y el formulario secundario. Justamente esto, ¿no? Tener el principal, o bueno, como está aquí, hacer sus ventanas 1, 2 y 3. Y vamos a ir viendo hasta ahí algunos detalles más que podemos tener. Entonces regresaremos aquí. Lo que tenemos aquí, hemos creado ventana 1. Entonces crearemos toditos. Le hago clic derecho en el paquete y formulario, el JFrame, y le pondré, me faltaba aquí el principal. Ya está el principal, tengo ventana 1 y puedo crearme las otras ventanas también, que sea ventana 2, nuevo JFrame, y este que sea ventana 3. Entonces ya tengo principal, ventana 1, ventana 2, ventana 3. Bueno, este ya por el momento lo borraremos. No necesitamos, ¿no? Ahí ya tendríamos el principal y las 3 ventanas. Ahora, ¿qué nos quedaría hacer? Haremos la ventana principal. Inicialmente, ¿dónde estamos? Haremos o probaremos simplemente con botones. ¿Cómo podría funcionar? Entonces este es el principal y empezaremos a utilizar estos controles. Por ejemplo, el primero que dice JLabel, puedo seleccionar
y el cursor se marca con ese texto JLabel y puedo colocar en el lugar que yo quiero, por ejemplo aquí al medio, y puedo cambiarle el mensaje que va a mostrar. Puedo presionar F2 o en la parte de sus propiedades donde dice texto puedo modificar, por ejemplo que diga repetiremos, ¿no? Principal, y ya está, ¿no? Entonces con la tecla F2 o selecciono el control y me voy a sus propiedades, y en sus propiedades hay uno que dice text y ahí le cambio el nombre, ¿no? Le podemos colocar ventana principal, ¿no? Y se modifica. Entonces este label me sirve para mostrar mensajes. Y cómo quedan estos, a ver, veremos. Me faltaba hacer esto. Todavía no. Bueno, hasta que haga eso. Entonces para eso me va a servir esta etiqueta de aquí. Simplemente es para colocar mensajes aquí, ¿no? Colocar puro mensajes, y al momento de ejecutar ese mensaje no se puede editar, ¿no? Por ejemplo, este mismo programita, este mismo Apache IDE, es como un formulario. Tiene botones con iconos, tiene menús, ¿no? Y hay algunos textos, por ejemplo esto que dice archivos, por ejemplo, files. Ese nombrecito de files no lo puedo editar, ¿no? Está fijo ahí, no puedo cambiarle o hacerle algo. Entonces lo mismo es con este etiqueta o este label, o este label si quieren. No, se queda fijo ahí y no lo puedo, o no lo voy a poder editar. Entonces vamos a tener eso ahí. Y ya pueden ir viendo aquí en sus propiedades cómo modificar. Por ejemplo, el tamaño de fuente. Puedo ir cambiando a, no sé, tamaño 18. Y esto puedo ir modificando, ¿no? Que quede así. Entonces ya vamos a empezar a utilizar estos controles y a ir modificando un poco sus propiedades. Esto ya pueden ir probando ustedes, ¿no? Tiene varias propiedades aquí. Por ejemplo, pueden ir probando también aquí. No sé, el tema, no sé, incluso esto, sus colores, cambiarle a un azul. Esto ya pueden ir viendo, ¿no? Cómo hace sus modificaciones aquí. Entonces tendríamos así una etiqueta, el label, ¿no? Luego tenemos los botones. Igual selecciono el botón y en el cursor se queda pegado y puedo escoger dónde colocar. Y en la misma propiedad que tiene texto podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, que diga ejercicio 1 y cambia, ¿no? Y su fuente también lo podemos cambiar. Puedo agregar los 3 botones, ¿no? Si se fijan es más de arrastrar y colocar y cambiar sus propiedades. No hacemos mucho código, ¿no? En realidad no estamos haciendo nada. Aquí le puedo colocar ejercicio 3, bueno, este es el 2, su fuente que sea igual 14 y este que sea el ejercicio 3 y ya está, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar? Bueno, por el momento vamos a tener eso. A ver si ahora nos muestra.
Algo está mal por ahí. Pero seguiremos avanzando. Entonces hasta ahí ya podríamos tener algo similar a esto, ¿no? Colocarle etiquetas, colocarle botones y podemos agregar otros componentes más. Por el momento lo podemos dejar así. Y podemos hacer un primer ejercicio. Por ejemplo, que sea este mismo. Calcular el cuadrado de un número que se introduzca. Entonces, nuestro principal lo vamos a dejar hasta ahí. Sería este principal, ejercicio 1, 2 y 3. Haremos la ventana 1. Y aquí está ventana 1. Entonces, lo mismo, ¿no? Podemos colocarle un título a esta ventana que diga no sé, cálculo del cuadrado de un número, ¿no? Así quedaría. Y podemos colocarle mensajes, ¿no? Que diga aquí introducir un número. Bueno, esto. Lo cambiaremos así. Introducir un número. Igual le pondremos para que se pueda ver. Quedaría así. Y bueno, hasta ahí eran las etiquetas, ¿no? Luego podemos colocar ¿dónde estamos? Estas cajas de texto, text field. Y este text field me va a servir para introducir números. Lo que en anteriores casos utilizábamos, ¿dónde estamos? Proyecto C. De repente el principal. Para introducir hemos hecho esto, ¿no? Habilitar el escáner y hacer un next int. Y con eso podía introducir números. En este caso ya lo podemos hacer a través de una caja de texto. Como ya es algo más gráfico, entonces para eso me va a servir. No puedo introducir aquí algún valor. ¿Qué más me va a faltar aquí? Le puedo agregar un botón que diga calcular. Y a ver qué más podemos necesitar aquí. Un lugar donde nos muestre el resultado. Podría ser otro texto, pero la diferencia en esto es que este caja de texto podría editarlo luego, ¿no? Podría ser así, ¿no? Y lo podemos dejar así. Y es más, le podemos colocar un botón más aquí que decía regresar. Ya está. Quedaría algo así, ¿no? Entonces ya tendríamos un principal, un secundario y hasta ahí, si se fijan, simplemente es arrastrar el control y colocar y editar alguna de sus propiedades, ¿no? Editarle el tipo, el tamaño de las letras. No hay esas opciones que podemos tener. Algo está mal por aquí. Ya veo. Veremos si nos deja. Ahora sí. No, y nos sale lo que hemos diseñado.
lo podemos ya ver aquí, ¿no? Estas etiquetas que les decía, no se puede editar, no lo puedo modificar, ¿no? Estas cajas de texto sí, me dice introducir número, puedo colocar números, y si al calcular, este es un botoncito, ¿no? Es posible que aquí me salga un resultado, pero yo pueda borrarlo luego, ¿no? Entonces hay esa característica en estas cajas de texto. Y un botón regresar también por ahí, ¿no? Y no sé qué pasó con el principal, de repente estaba haciendo en otro lugar. No importa. Entonces, inicialmente probaremos este. Solo trabajaremos con este, vamos a ir uno por uno. Entonces, inicialmente probaremos si esto nos va a funcionar. Luego vamos a pasar a su principal y ver cómo relacionamos. Entonces ya tenemos este diseño. Ahora haremos justamente este ejercicio que resuelva esto. ¿Cómo voy a hacer que me calcule esto? No, simplemente sería este botón y estas dos cajitas. Esto lo vamos a dejar para otro momento. Entonces, ¿cómo hago para que funcione? Y justamente para eso vamos a regresar un poco aquí. Y vamos a empezar a trabajar ya en la parte del código. Vamos a empezar a trabajar con los botones y ¿qué más necesitamos? Las cajas de texto o el JText. Entonces empezaremos con esos dos controles y hacerle el código. Regresamos aquí. Y para hacer el código, bueno, antes de entrar al código, lo que me olvidaba aquí es que necesitamos asignarle un nombre de variable a los controles que vamos a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar este botón, me conviene colocarle un nombre o una variable si quieren. Lo que normalmente hemos hecho por aquí o aquí, ¿no? Nos creábamos variables, ¿no? Que sea la variable r y todo eso, ¿no? Lo mismo necesitamos hacer aquí. Entonces, cada control también necesita tener un nombre de variable. Este control necesita, este también, estas etiquetas, todos necesitan un nombre de variable. Como es variable, no pueden tener el mismo nombre, ¿no? Lo mismo que hemos hecho, no sé, por aquí. No puedo tener repetidos, ¿no? R y R, ya me va a salir error. Entonces, ese detallito hay que ir considerando. ¿Y dónde vamos a colocarle ese nombre de variable? Una forma fácil es hacerle clic derecho al control. Por ejemplo, este botón, le hago clic derecho. Y aquí dice cambiar nombre de variable o change variable name, ¿no? Cambiar el nombre de variable. Y por defecto colocaba JButton1, ¿no? Y este nombrecito, justamente en este navegador es donde nos va a ayudar un poco a verificar. Aquí les decía que nos sale el listado de todos los controles que colocamos. Por ejemplo, hay un JLabel1, un TextField, button, ¿no? Todo esto, el primer nombre que está aquí es el nombre de la variable y el que le sigue es el tipo de control. Este es un control JLabel o JLabel si quieren. Este es un JTextField. Este es un botón. Este es una caja de texto. Este es otro botón. ¿Y cuál es su nombre de variable? ¿O qué se llama? Se llama JButton2, JTextField. Entonces podemos editar este botón, por ejemplo, que sea btn y calcular.
y esta, ¿no? Y este control, si se fijan, de este lado cambia su nombre de variable. Sigue siendo tipo botón, pero su nombre cambia. Entonces estos también podría cambiar. Clic derecho, cambiar la variable. Puedo colocarle txt número si quiere, ¿no? Txt número. Y este otro le puedo cambiar txt resultado. Y ya está. Aquí hay un botón más. Esto igual podríamos hacer, ¿no? Clic derecho, cambiar el nombre de la variable y que sea btn regresar. Entonces hasta ahí ya tenemos algo más elaborado. Le voy a cambiar esto el tamaño de letra para que se pueda ver. Y ya está, ¿no? Entonces hasta ahí lo que hemos hecho es arrastrar los controles que necesito, cambiarle las propiedades, que sean más grandes, más pequeños y todo eso. Y le hemos agregado sus nombres de variable a los controles que necesito, ¿no? Por ejemplo, a este de aquí, si no lo voy a utilizar en el código, entonces lo dejo así, no podría perder el tiempo, ¿no? Cambiándole el nombre de variable y todo eso. Entonces, con los que necesite, ¿no? Entonces, hasta ahí ya está. Ahora haremos el código. No, hasta ahí simplemente es el diseño. Ahora empezaremos con el código. Para agregarle código, en el botón, empezaremos con el botón, ¿no? Para agregarle acciones, cuando presione, cuando haga clic, a ver, veremos si ahora nos hace caso esto, ¿no? Ya está nuestro diseño, ¿no? Es del mismo tamaño y todo eso. Entonces, cuando presione este botón, cuando le haga clic, ¿qué cosas quiero que haga? Entonces tenemos que hacerle código a este botón. Le hago clic y tiene que hacer algo. En este caso, tiene que calcularme el cuadrado del número que voy a introducir. Por ejemplo, si aquí le pongo 8, al presionar este botón, como resultado aquí debería salir 64, ¿no? Así debería ser. Inicialmente debería estar vacío, calcular y automáticamente aquí un 64. Entonces haremos eso. Programaremos este botón. Y para hacer eso, otra vez al botón le hago clic derecho y me voy a eventos. En los eventos son las cosas que puedo hacer con este botón. Hay varias formas, ¿no? de activar ese botón. ¿No? Por ejemplo, cuando el mouse se mueva, cuando se presiona alguna tecla, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar el primero, que dice acción y acciones que va a performar. Y nos ha pasado al lado del código. Podemos regresar al diseño. Aquí no ha cambiado nada. Lo que hemos hecho otra vez es clic derecho, evento, acciones y acciones que va a realizar el botón. Y nos manda a la parte del código, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el código. Teníamos nuestra clase, teníamos el método constructor, teníamos por aquí el método void main y ¿qué más? Lo que se ha creado en este botón al hacer evento, acciones a performar, lo que se ha creado es otro método. Se ha creado un método void que se llama btn calcular y acciones
que realiza y necesita algunos parámetros, todo eso, ¿no? Entonces esto es lo que se ha creado. ¿Y eso a qué equivale? Lo que voy a colocar dentro de este método van a ser las acciones que va a realizar al presionar el botón. Cuando presione el botón, ¿qué cosas voy a hacer? Eso lo voy a colocar aquí adentro, dentro de ese método que se ha creado o se ha generado de forma automática. Entonces para eso me sirve, ¿no? Clic derecho, evento y acciones. Entonces con eso ya podemos empezar a programar los botones. Y con eso ya podemos hacer este primer ejercicio. Entonces la parte del botón ya sabemos cómo generar su código. Ya está ahí el botón. Ahora el siguiente, estas cajas de texto. ¿Cómo voy a trabajar con estas cajas de texto? Lo que necesito es el valor que va a tener esta caja de texto, almacenar en alguna variable. Entonces haremos ese ejemplo sencillito. Vamos a regresar aquí y lo que vamos a utilizar del control JText es sus propiedades. Entonces empezaremos con el get. Lo que vamos a hacer es, bueno, inicialmente todo vamos a trabajar aquí para ir viendo más adelante algunas modificaciones. Puedo crearme una variable string que sea número. ¿Y número qué va a ser? Necesito que se almacene lo que tiene esta caja de texto. Esa caja de texto se llama txt número. Entonces lo que voy a hacer de txt número, y si se fijan es muy similar el formato que hemos ido utilizando en nuestros anteriores ejercicios. Por ejemplo, en la anterior clase nos hemos creado un objeto, por ejemplo para el ejercicio 1, y de ese ejercicio 1 le agregaba punto y me salía alguno de los métodos que yo quiero ejecutar. Quería ejecutar el método calcular área, ¿no? Entonces sería más o menos este mismo concepto que vamos a utilizar aquí. Tendría este objeto que se llama txt-número, este de aquí, y de ese txt-número, ¿qué método voy a utilizar? Voy a utilizar el getText. Y hemos visto, bueno, punto y coma, ¿para qué era ese getText? Vamos a regresar un poco a nuestro ejercicio de la anterior clase. Y a ver, veremos ejercicio 1, si hay alguno. Y justo ahí hemos creado, ¿no? Por ejemplo, un método get. Hemos creado un get a, simplemente nos devolvía un valor, ¿no? Entonces, este mismo get ya tenemos aquí. Ya está ese getText, pero ¿dónde está este método? No lo veo aquí, no lo he creado. ¿Dónde está esa clase? No sé dónde está, pero ya está el get aquí, y ese get está en este objeto txt-número, ¿no? Entonces, ¿por qué me funciona esto? ¿Por qué sale y no tengo errores? Justamente esto sale de la herencia. Esta clase JFrame, que sería la clase padre que hemos visto, en esta clase padre están justamente tiene esos atributos y tiene esos métodos. Uno de esos métodos es el getText, ¿no? Todo eso está en este frame.
Entonces no necesito aquí crear o tener otra clase por ahí donde voy a crear el método get para este txt número. Ya está ese método en esta clase padre que se llama jframe. Entonces, como esta es la clase hijo, voy a utilizar directamente todo lo que tiene el jframe. Y uno que tiene es este getText. ¿Y aquí para qué me va a servir eso? Dice de este txt número. ¿Dónde está este txt número? Es este, le hemos puesto ese nombre, ¿no? Dice txt número. Dice getText. Lo que va a hacer es recuperar el valor que tiene aquí adentro. Y eso lo voy a guardar en esta variable número. No, entonces para eso me sirve este getText. Y puedo recuperar y almacenar en esta variable. El siguiente paso que sería, tendría que empezar a calcular, ¿no? Pero antes de empezar a calcular, aquí veré algunos detalles. Por ejemplo, declarar de tipo int y ya me sale error. Eso me dice porque este texto, su formato es string. Entonces esta variable también tiene que ser string. Tienen que coincidir los tipos de datos, ¿no? Y hemos tenido algunos problemas, si no me equivoco, al hacer este ejercicio. Cuando hemos puesto esto de tipo int y este cálculo era de tipo doble, no coincidía. Entonces ese detallito siempre hay que tener en cuenta. Lo mismo pasa aquí. Si esto es de tipo string, esto también tiene que ser de tipo string, ¿no? Entonces le ponemos string. Ahora esa diferencia, ¿no? Si quiero hacer cálculos, si quiero justamente calcular su cuadrado, con string no puedo calcular o no puedo hacer operaciones matemáticas. Entonces vamos a regresar un poco. Lo que vamos a utilizar es esta propiedad que se llama, bueno, sería un conversor. Lo que vamos a hacer es convertir a otro tipo de dato para este ejemplo. Entonces necesito que esta variable número, que es de tipo string, convertir a tipo entero. Entonces puedo crearme otra variable, en este caso que ya sea de tipo entero, y le pondré, si quieren el mismo nombre, número convertido. ¿Y cómo voy a convertir esta variable? Lo que voy a hacer es integer.parseInt y número, ahí ya me lo ha puesto, ¿no? Directo. Voy a utilizar este conversor. Lo que dice es que esta variable número, que es de tipo string, va a hacer una conversión a tipo entero. Y ese resultado lo voy a almacenar ya en esta variable y ya va a ser de tipo entero. Entonces, esta combinación es lo que casi siempre vamos a utilizar cuando utilicemos cajas de texto. Como siempre es de tipo string, entonces si quiero hacer operaciones tengo que cambiarlo y que sea de tipo entero, por ejemplo. Y si quiero que sea de tipo doble, también lo voy a cambiar. Ya va a ser doble.parseDoble. Si quiero que sea flotante, float.parseFloat. Ahí va a quedar. ¿No? Entonces hasta ahí ya tenemos un número con el que podemos trabajar. Y aquí mismo podría ser otra variable que diga resultado. Resultado va a ser igual ese número que hemos convertido
por el mismo número, un número convertido. Y ya está, ¿no? Aquí ya estamos haciendo el cálculo, hacer el cuadrado. ¿Qué más nos faltaría aquí? Mostrar el resultado. Normalmente para mostrar el resultado lo que hemos hecho por aquí era el system, o si quieren este de aquí, system out print, ¿no? Lo que hacía este system out es mostrar el resultado aquí abajo. Entonces, en nuestro caso ya no necesitamos utilizar eso. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar el formulario y mostrar el resultado aquí. Aquí es donde vamos a ver el resultado. Entonces, ¿cómo hago para que el valor de esta variable se muestre aquí? Entonces, lo que voy a hacer es colocarle el nombre de ese control. Este se llama txt resultado. Entonces voy a colocar txt resultado y el punto. En este caso necesito, a ver, ¿dónde estamos? setText, este de aquí. Y con setText puedo mostrar un mensaje aquí. Por ejemplo, una forma de hacer el mensaje podría ser, no sé, un hola mundo, ¿no? Entonces, este txt resultado, este punto setText y el mensaje, sería algo muy similar a este de aquí, system out print y el mensaje. Ahora, si quiero el mensaje y una variable, también puedo aplicar esta misma característica, ¿no? O simplemente un mensaje, o simplemente la variable. Entonces, lo mismo puedo hacer con el setText. En nuestro caso necesito solo la variable, resultado, y ya está. Ya está casi listo, pero me marca otra vez un error, y justamente es en el tipo de dato. Estas cajas de texto son de tipo string. Hemos creado la variable txt número y estas cajas de texto ya por defecto son de tipo string. Este igual es string, este es string. Y el primer error que nos marcaba aquí era que, como esto es string, esta variable también tiene que ser string. Y si quiero hacer alguna operación, tengo que convertirlo a entero y recién puedo hacer alguna operación matemática, como como multiplicación, ¿no? Tenía esa dificultad. Lo mismo aquí me está marcando. Otra vez utilizo esa caja de texto. Ahora estoy utilizando esta caja de texto, pero esa caja de texto también es de tipo string y esta variable es de tipo entero, entonces tampoco me deja utilizar. No puedo mezclar, ¿no? Entonces tendría una alternativa difícil: convertir esto entero o otra vez convertirlo a string, algo así, ¿no? Convertirlo otra vez a string, toda una vuelta, ¿no? O podríamos aplicar esta solución. Podríamos decir, comillas, concatenar una variable y decir, por ejemplo, el resultado es, y ya está, ¿no? El error desaparece. Desaparece porque ya tiene un string, y a este string le estoy diciendo que me agregue una variable.
Aquí ya no le interesa de qué tipo es esta variable. Lo que le interesa es que aquí tenga un string. Y por eso el error desaparece. Pero si no quiero que salga este mensaje, entonces solo voy a borrar ese mensaje. Y lo dejo así. Y ya está. A ver, veremos si hasta ahí funciona, si logramos que funcione. Y veremos qué pasa. A ver, estamos aquí. Hemos visto que puedo colocar cualquier número aquí, ¿no? Y presionamos el botón calcular. Y nos cambia aquí, nos muestra un resultado. ¿Qué pasa si pongo 5 y presiono calcular? Sale 25. Si coloco un 10, sale un 100. ¿Qué es lo que está haciendo? Está calculando el cuadrado de este número. ¿Y cómo funciona? Entonces repasaremos un poco. Al presionar el botón, lo que estoy haciendo es activar o ejecutar este método. El método privado void botón calcular. El método de este botón se ejecuta al presionar, ¿no? ¿Y qué tiene dentro de ese método? ¿Qué cosas le hemos puesto? Primero le he dicho, por ejemplo, a ver, lo voy a borrar esto, y este le pondremos un 5. Primero lo que dice es getText. Dice este 5 lo guarda en esta variable número, en formato string. Luego ese número lo cambiamos y lo convertimos a tipo entero. Luego hacemos el cálculo. Ese número, que en realidad aquí sigue siendo 5, pero ya es de tipo entero, lo multiplico. 5 por 5, 25, ¿no? Y en esta variable el resultado ya está. Y esta variable lo quiero mostrar aquí, en esta caja de texto. Y para eso utilizo el setText, ¿no? En esta caja de texto, le voy a colocar este mensaje. El mensaje dice, bueno, una parte en blanco y la variable resultado. Y nos sale 25, ¿no? Entonces, con eso ya podemos hacer cualquier ejercicio. Todo lo hacemos dentro del método del botón calcular. No, ahí puedo hacer todo el ejercicio. Y me calcula. Y me sirve ya para cualquier número, ¿no? Ya me calcula. Entonces, de esa manera podemos utilizar ya los botones y las cajas de texto. Lo que me interesa de la caja de texto es esto, ¿no? Ese get, que me sirve para, si quieren, para leer la caja. Pondremos leer el valor en la caja. ¿No? Este getText lee lo que está aquí. Y tenemos este otro set. Ese set es para colocaremos para mostrar un valor, o colocar, si quieren, ¿no? Colocar un valor en la caja, ¿no? En esta caja puedo colocarle algún valor con este setText, ¿no? Y justamente este get y este set es lo que hemos visto de repente por aquí. Sería este mismo método, ¿no? Un método get que me sirve para recuperar el valor, ¿no? Me devuelve el valor de una cierta variable. Y cuando era el método set, me sirve para asignarle algún valor a esta variable.
Entonces eso mismo es lo que aplica aquí. Este get recupera el valor de esta variable text número, que en realidad es esta caja de texto, ¿no? Y este set lo que hace es asignarle un valor a esta caja de texto o a esta variable, y en realidad esa variable es esta caja de texto. Entonces así funciona. Así ya podemos hacer diferentes ejercicios, ¿no? Entonces esto ya está, ¿no? Eso equivale a que, a ver, vamos a regresar. Creo que estaba por aquí. Entonces, de esta guía de ejercicios, estos mismos ejercicios ya lo puedo realizar. Ya en forma gráfica, ¿no? Sin objetos, sin crear objetos, nada, ¿no? Directamente lo puedo resolver. Ya no estaría en el static void main. Ya estaría esto en el private, bueno, en el público void y en el botón ya, ¿no? No en el main, en el botón. Dentro del botón tendría que colocar este código, ¿no? Y hacer algunos cambios. En vez del system out print, tendría que colocar, o tal vez ya ni necesite esto, ¿no? Esto para introducir números, o el leer.next, ya haría el get text, ¿no? De una caja de texto. Para mostrar el resultado ya no haría el print, ya utilizaría el set text, ¿no? Un poco las diferencias que van a ir cambiando, ¿no? Entonces lo mismo, todos estos ejercicios ya se podría resolver ya en formulario, ¿no? Para que sea un poco más interactivo. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Dice pedir dos números y decir cuál es el mayor. Lo que tendría que hacer es colocar dos cajas de texto, un botón calcular, y que me salga aquí el mensaje. No sé, A es el mayor o B es el mayor, y que me salga, ¿no? Entonces ya podemos resolver de forma gráfica. Ahora continuaremos con el ejemplo. O bueno, hasta ahí. No sé si hay alguna duda en la forma de resolver un primer ejercicio ya de forma gráfica. Bien, entonces continuaremos. No es esto, tampoco aquí. Lo que nos faltaba era este principal. No sé qué ha pasado por aquí, pero podemos colocar otra vez. Podemos colocar ejercicio 1, ¿no? Y colocarle ese botón y ya está. Haremos esta otra parte del principal que vaya yendo a las ventanas que necesite. Un botón y le ponemos aquí ejercicio 2. Y a ver, veremos si ahora nos deja. Ahora sí, ¿no? Ejercicio 1, ejercicio 2. Y podemos agregarle el ejercicio 3. Ya está, ¿no? Y aquí le hemos puesto incluso
menú principal. Y podemos cambiarle, no sé, un 36. Y podemos dejarle así, ¿no? Tener ese menú principal y ya está. Y desde aquí acceder a las ventanas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que al presionar este botón, a ver, veremos otra vez si corre Run File. Y aquí está, ¿no? Ese menú principal. Ahora lo que yo quiero hacer es trabajar aquí y al presionar este botón que me muestre la ventana del ejercicio 1, por ejemplo, ¿no? O esta ventana 1. Al presionar el botón, este otro, que me salga la otra ventana y la otra ventana, ¿no? Haremos ese cambio más. Entonces, en los botones ya hemos visto cómo programar. Clic derecho, evento y acciones, ¿no? Pero antes de eso, es recomendable colocarle un nombre de variable. Este que sea el botón ejercicio 1, por ejemplo. Clic derecho, cambiar la variable, este que sea el botón ejercicio 2. Clic derecho, cambiar y que sea botón ejercicio 3. ¿No? Cambiamos las variables y le hago clic derecho, evento, acciones y acciones que va a realizar. Y donde está el código, aquí está el botón ejercicio 1, acciones que realiza. Aquí está, ¿no? Aquí está ese método y aquí es donde vamos a hacer el código. Ahora, ¿qué código necesito? Lo que necesito es mostrar esta ventana 1. Esta ventana quiero mostrar. Al hacer clic en este botón, que se muestre esta ventana. Y eso, si no me equivoco, está por aquí. Vamos a utilizar estas propiedades, el set visible. Pero para eso necesitamos crearnos el objeto. Esto ya podemos hacerlo, ¿no? Entonces, en este botón, lo que voy a hacer es enlazarme con esta clase. Y normalmente lo que hemos hecho es ventana 1 igual nuevo constructor ventana 1. Así quedaba, ¿no? Con esto lo que hacíamos es crear el objeto ventana 1. Y para nosotros equivaldría a hacer ese enlace con esta otra clase, ¿no? Sería hacer este enlace. Como ya tengo el enlace, ya puedo trabajar con esta otra clase. Y puedo utilizar... ¿dónde estamos? Las propiedades de esa ventana 1. Y bueno, como siempre, ¿no? Al colocar el punto, nos da muchas opciones. Por ejemplo, podemos modificar varias características de ventana 1. Cambiarle el tamaño, el tipo de letra, la posición. Y incluso la posición, ¿no? Lo que les decía. A ver, ahorita vamos a ir viendo eso.
A ver, lo que necesitamos ahora es, a ver, ¿dónde estamos? Este de aquí, set visible. Y true, ese es el que estaba buscando. Esto me dice la visibilidad, ¿no? Incluso debe estar por aquí. Este de aquí, set visible. Utilizamos esa misma propiedad. Este set visible y le ponemos verdadero, hace que esta ventana, toda la ventana, se haga visible. Como aquí mismo dice, ¿no? Que se ponga visible. Entonces, hasta ahí. A ver, probaremos. Esto, antes compilamos. Y ejecutaremos. Está la ventana principal. Al presionar esto, y justamente esta es la ventana 1. Lo que pasa es que he hecho el enlace con la clase ventana 1 y esa ventana 1, esa clase, esa ventana 1, le digo que se ponga visible. Y lo que ha pasado es que esa ventana aparece, ¿no? Y bueno, lo puedo cerrar si quieren. Y aquí agregarle esto de aquí. Este dispose es, bueno, aquí lo comentaremos. Este es para mostrar, no mostrar. Esto es para ocultar la ventana actual. Entonces vamos a ver qué efecto tiene. Y es más, me faltaba hacer esto. Si no, no me va a reconocer ese código. A ver, otra vez presionamos. Al presionar el botón, crea el objeto, hace visible la ventana 1 y hace un dispose que dice ocultar la ventana actual. Esta es la ventana actual. Veremos si funciona. Y justamente no. La ventana actual que tenía, o esa ventana principal, se cierra y este otro se habilita, ¿no? Y aquí ya puedo hacer un cálculo. Y ya está, ¿no? Este botón todavía no me funciona. Entonces, esto puedo empezar a utilizar para interactuar con las otras ventanas. Entonces, haremos para el ejercicio 2. Clic derecho, evento, acciones. Y lo que hago es, primero, enlazarme con la ventana que quiero. Sería ventana 2. Con esta clase, ventana 2, con este formulario. Y le pongo ventana 2 igual nuevo, su constructor de esa ventana. No hay nada, no necesito nada y se queda así. Y hago ventana 2 punto set visible y le pongo verdadero. Además, mi ventana, el principal, voy a hacer que se cierre. Y ya está. Y probaremos hasta ahí. Veremos. Run file. Y ejercicio 2. Pero nos falta, ¿no? La ventana del 2. El 1 está por aquí. Del 2 no le hemos puesto nada. Le pondremos una etiqueta. Ventana 2. Y lo mismo haremos. Ya veo. Aquí es donde hemos hecho.
Esta era la ventana 3. Y esto podemos quitar. Tenemos la ventana 3, la ventana 2 y la ventana 1. Y el principal. En el principal, al ejercicio 3 también le podemos agregar. Podemos hacer ventana 3, nuevo, ventana 3 y ventana 3. Set visible, verdadero, y ocultamos. Ya está. Entonces ya tengo estos 3 botones. Y lo que me faltaría es, le completaremos este más, regresar. Regresar que me muestre la ventana principal. Entonces lo mismo, clic derecho, evento, acciones, y aquí vamos a crear el objeto, sería principal igual nuevo principal, y del principal necesitamos mostrar esa ventana, y esta ventana lo cerramos. Ya está. A ver, veremos si funciona. Ejercicio 1 nos muestra el ejercicio 1. Podemos calcular y regresar. Nos muestra otra vez el menú principal. El ejercicio 2 nos sale la ventana 2. Bueno, no hace nada. Y no tengo el botón regresar incluso, ¿no? Y lo puedo cerrar. Lo mismo para ventana 3. ¿No? Entonces, de esa forma ya podemos cambiar. Tener el menú principal e ir a las otras ventanas. Lo que hemos hecho en el principal. Y en las ventanas, en estas ventanas, hacer el diseño, los botones y todo eso. Es lo que hemos hecho aquí, ¿no? El diseñito, los botones y todo lo que necesitamos. Necesito calcular, hace el cálculo, hace todo. ¿Qué más me faltaría ahí? Bueno, hasta ahí ya puedo resolver cualquier ejercicio. Entonces lo que hemos hecho, lo haremos así, lo marcaremos aquí. Trabajar solo con estas ventanas. Pero dentro de esta ventana, en su código, podría utilizar todavía una clase donde me resuelva los ejercicios, ¿no? Entonces también se puede hacer eso. Entonces esto ya no van a tener problema. En nuestro caso, el botón calcular, aquí directamente hace todos los cálculos, ¿no? Aquí está haciendo el cálculo. Podríamos hacer este cálculo en una clase normal. Con eso ya no tendríamos mucho problema, ¿no? Como en este caso. Esta solo hace este cálculo, ¿no? Calcula el área. Lo mismo podríamos aquí crearnos una clase extra que calcule el cuadrado de dos números, ¿no? Entonces podríamos ir combinando. En este caso lo hemos hecho todo aquí. Entonces podríamos sacar esto en una clase aparte que me resuelva, ¿no? Pero por el momento lo dejaremos así. ¿Y qué más nos faltaría aquí? Completaremos esto para que funcione como debería.
necesito el botón y le pondremos regresar y haremos que sea un poco más grande. Y dentro de este botón regresar lo que vamos a hacer es conectarnos con el principal, con la clase principal, y hacer que ese principal se muestre, ¿no? Algo está mal por aquí. Estos detalles, ¿no? Al colocar punto no me salen las opciones porque aquí tengo errores. Ahora sí. Set visible, verdadero, y este actual lo cerramos. Lo mismo para la ventana 3. Colocamos el nombre que diga regresar, que sea un poco más grande, evento, acción, y dentro de la acción lo que vamos a colocar es enlazarnos con el principal. Nuevo principal y mostramos principal.set visible verdadero y cerramos el actual. Ya está. Ya no es eso. Ejecutamos desde aquí. A ver si funciona. Ejercicio 3. Nos muestra la ventana 3. Regresamos. Ejercicio 2. Nos muestra la ventana 2 y regresamos al principal. Ejercicio 1. Nos muestra el ejercicio 1 y además puedo calcular aquí algo aquí y puedo regresar. Entonces así ya queda nuestro nuevo menú, este otro lado, ¿no? Ya no estamos haciendo de esta forma, ya es algo más gráfico, ¿no? Y lo único que hemos empezado a utilizar son botones y cajas de texto, ¿no? Nos falta hacer otros botones, otros controles más. A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo se entiende. El examen, por si acaso, va a ser de este estilo, de forma gráfica. No va a ser de este estilo. Esta era otra forma de hacer, ¿no? En este caso teníamos el menú aquí. Calcular área, comparar números, el cuadrado de un número, la opción salir. No, de este estilo no era muy agradable. Tenía que escoger la opción y dentro de esa opción me decía el radio. No era muy agradable. Entonces para el examen lo que va a cambiar es el menú, ¿no? En vez de que sea de este tipo de menú, lo vamos a hacer de forma gráfica.
que sea el ejercicio 1, 2 y 3. Y la forma de resolver también que esté en una ventana, ¿no? Que diga introducir número, calcular. Lo que aquí hacíamos, ¿no? Introducir radio y salía el resultado y otra vez el menú, ¿no? En este caso ya es un poco diferente y es más gráfico, ¿no? Introduzco número, el botón calcular y me muestra el resultado y ya tengo un botón para regresar al menú principal, ¿no? Entonces ya les voy adelantando detalles para el examen. El examen va a ser de forma gráfica, con un menú gráfico. Los ejercicios los resolvemos de forma gráfica, pero tiene que ir en este formato. Esto es lo que nos falta: resolver el ejercicio en una clase, ¿no? Como era en este caso, tener una clase que verifica números, un método que verifica números. Y desde el principal empiezo a llamar, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Todavía no hemos hecho eso. Simplemente hemos resuelto aquí mismo, ¿no? Entonces nos faltaría esto sacar afuera y esa sería la estructura general para nuestro examen. Obviamente nos falta ver otros controles más para que sea más interesante nuestros ejercicios. ¿Qué más necesitamos? Hasta ahí, ¿alguna duda que tengan? Bien, si no hay dudas, la siguiente clase vamos a continuar con otros controles. Por ejemplo, el combo box, los radiobotones, nos va a faltar las tablas, ¿no? Entonces continuamos eso en la siguiente clase. Entonces terminamos aquí. No olviden hacer su práctica y presentar hasta el lunes. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, dice.